Revelado, el escalofriante taxi que llevó 7 muertos y otras historias embrujadas prohibidas. Diego había escuchado las leyendas del taxi que nunca olvidabas. Una noche de horror, 7 almas perdidas, la muerte acechando entre las sombras. Mientras su coche se deslizaba por las calles desiertas de su suburbio, una sensación de inquietud se hacía más fuerte. Las luces de la ciudad parpadeaban con un brillo siniestro, como si quisieran advertirle de algo que no podía comprender. Las historias que circulaban en el barrio hablaban de un espíritu vengativo que no conocía descanso. Y hoy, ese espíritu se haría presente. Era una noche fría cuando recogió a una pasajera. Ella se deslizó en el asiento trasero, su rostro pálido iluminado por el tenue brillo del salpicadero. Temblaba. Miraba constantemente por la ventanilla, como si esperara que las sombras cobraran vida. Diego, intentando romper el hielo, le preguntó a dónde iba, pero antes de que pudiera responder, comenzó a hablar de un narcotraficante, de su violenta desaparición y las 7 muertes que siguieron. La voz se le cortaba, y Diego sintió como si un frío helado le atravesara el corazón. Dicen que su espíritu busca justicia, susurró. Mientras avanzaban, la paranoia crecía. Diego miró por el espejo retrovisor y la sombra de una figura lo siguió. Con cada giro de la esquina, el miedo se alojaba en su pecho, apretando cada vez más. ¿Era solo su mente jugándole una mala pasada? Pero cuando la mujer le preguntó si había escuchado alguna vez las historias sobre pasajeros que subían a su taxi y nunca llegaban a su destino, el sudor frío comenzó a caerle por la espalda. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Al llegar a su destino, la mujer saltó del taxi, dejando a Diego con una oscura sensación en su interior. Regresó a casa, pero no podía sacudirse esa inquietud. Encontró a su esposa sentada, temerosa. Había sentido la misma presión en el aire, había tenido un mal presentimiento. Diego se esforzó por tranquilizarla, pero la atmósfera de su hogar se había vuelto pesadillesca. Esa noche, los ruidos del patio la mantuvieron despierta. Un susurro entre las sombras y el crujir de la madera lo alertaron. Diego sintió cómo el miedo se anidaba en su corazón mientras salía a investigar. Miedo. Esa sensación dolorosa que recorre el cuerpo y lo deja helado. Al asomarse a la ventana, una figura oscura se dibujó entre las sombras. Él no necesitaba ver su rostro para saber que era el mismo que había sentido en el taxi. La risa maliciosa resonó en el aire, y Diego supo que no se trataba solo de un espíritu, sino de un ciclo de terror que había atrapado a su comunidad. La figura del narcotraficante emergió de las tinieblas, su sonrisa retorcida confundida con la oscuridad. Diego quería luchar, quería romper ese ciclo, pero estaba paralizado, atrapado entre sus miedos y el caos que lo rodeaba. Tenía que encontrar el valor para enfrentar la verdad. El taxi, su vida, su familia, todo dependía de su próximo movimiento. El terror latía más fuerte en su pecho, como un tambor funerario, mientras la figura se acercaba más. ¿Podría Diego deshacerse de la sombra del miedo que amenazaba con devorarlo todo? ¿O terminaría siendo solo otra víctima en la larga lista de almas perdidas? Diego se quedó parado, viendo cómo la oscuridad se acercaba, como si distorsionara la realidad, haciéndola más espesa, más fría.
Su corazón retumbaba con fuerza en sus sienes. No podía mover los pies. Todos sus instintos gritaban que debía huir, pero alguna fuerza en el aire lo mantenía anclado en el lugar. El silencio lo rodeaba, pesado y opresor, como si el mundo hubiera dejado de girar. ¿Te gustaría unirte a nosotros, Diego? La voz del narcotraficante era un susurro en el viento, escalofriante y seductora. Diego sintió que le recorría un escalofrío por la espalda mientras la figura daba un nuevo avance. Tenía que actuar. ¿Era realmente una oportunidad de escapar o solo otra trampa diseñada por la muerte misma? Con un grito ahogado, dio un paso atrás, pero sus pies se sintieron como plomo. La imagen de su esposa, su risa, sus abrazos, se dibujó en su mente. ¡No!, gritó, siendo consumido por la desesperación. Luchando contra la parálisis que lo había atrapado, reunió fuerzas y salió corriendo hacia el interior de la casa. La puerta del patio chirrió ominosamente al cerrarse tras de sí, y esperó, temeroso, escuchando el eco de su propia respiración. El silencio se volvió absoluto. Sin embargo, en su mente seguía resonando la risa del espectro. Avanzó a tientas por la casa, buscando refugio, guiado por las luces titilantes de un pasillo. La atmósfera estaba cargada, como si cada pared estuviera atenta a lo que podía pasar. Al llegar al salón, se dio cuenta que su esposa aún dormía, ajena a la pesadilla que había invadido su hogar. Se acercó con cautela, observando su rostro sereno, pero, al mismo tiempo, sentía que la angustia se adensaba más. Aquel espíritu no solo le estaba acechando a él, estaba jugando con la vida de todos los que amaba. Súbitamente un ruido en la ventana lo hizo saltar. Con el corazón en la mano, se acercó. La figura del narcotraficante se dibujó brevemente en el cristal. «Su alma es un buen trofeo», dijo, mientras las sombras parecidas a manos largas se estiraban hacia el interior. Diego sintió una ira ardiente mezclada con un frío mortal. «¡No toques a mi familia!», vociferó, lanzando un objeto que encontró a su alcance. El cristal se quebró, dejando un rayo de luna entrar, dispersando momentáneamente la sombra. Sin embargo, en ese instante, la risa se convirtió en un grito resonante que retumbó en su mente. No estaba solo en la casa, había otros que no deberían estar ahí. Al dar la vuelta, vio a su esposa levantándose lentamente, su mirada perdida como si un poder oscuro la dominara. Un escalofrío le recorrió el cuerpo y el horror le llenó la mente. «Diego», susurró, su voz despojada de vida, «¿por qué me haces esto?». Los ojos de ella comenzaron a cambiar, volviéndose vacíos, como si estuviera siendo arrebatada. «Vine a buscarte», dijo, flotando hacia él. Su corazón se detuvo. En ese momento, el reloj de la sala sonó la medianoche y las luces comenzaron a titilar. Diego comprendió que el narcotraficante no solo buscaba venganza, sino que estaba reclamando su precio. Tenía que elegir, luchar por ella, arriesgando su propia vida, o dejar que la oscuridad se lo llevara todo. ¿Cómo podía salvarla si la sombra ya estaba adueñándose de ella? El ciclo de terror se había hecho presente, y él, atrapado en la telaraña de un horror interminable, solo podía esperar lo inevitable. Con un último aliento, desafiando a la presión de la oscuridad, Diego supo que tendría que hacer algo drástico, algo que podría cambiarlo todo o condenarlo para siempre. ¿Estaría dispuesto a sacrificarse para liberarla de esa apremiante condena? Diego retrocedió un paso, el miedo abrazándolo con garras frías. No sabía si se trataba de su esposa o de una trampa tejida por esa sombra amenazante. Su mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos, y la figura de su esposa avanzaba hacia él, cada vez más opaca. «Diego, ayúdame», gritó, pero su voz resonaba perdida en un abismo sin fondo. «No, tú no eres ella», rugió, mientras un sudor helado comenzaba a formar pequeñas gotas en su frente.
Se sentó en el sofá, cubriéndose los oídos por instinto, intentando ignorar la dolorosa transformación que estaba sucediendo frente a él. La risa estaba de regreso, danzando con renovada fuerza en su mente. Dándose cuenta de que no podía quedarse quieto, sondeó su entorno en busca de algo que pudiera liberarlo. La lámpara en la esquina pareció resplandecer con una luz cálida, pero ese resplandor pronto se convirtió en un halo oscuro que de repente iluminó la habitación. La casa empezó a crujir, como si las paredes se retorcieran. «No te preocupes, Diego», dijo la figura con una voz ahora siniestra. «La libertad te espera. Solo tienes que renunciar a todo lo que amas». Sus ojos brillaban con un destello rojo mientras se acercaba, flotando con un movimiento casi hipnótico. «Pero no quiero perderte», logró articular Diego, sintiendo un nudo formándose en su garganta. La figura de su esposa se detuvo un momento, titubeando, como si un rayo de la verdadera Delia luchara por abrirse paso entre la bruma. «¡Escúchame!», logró gritar. «Si de verdad eres ella, regresa a mí». Pero a medida que las sombras se alzaban alrededor de ellos, la figura sonrió y con un movimiento de su mano cortó el hilo de oro que era su esperanza. De repente, una nueva figura apareció en la habitación. Era una sombra más amplia, más oscura. «¿Acaso no lo entiendes, Diego?», dijo el narcotraficante con una voz profunda y áspera, salpicando la habitación con una energía de maldad palpable. «Este es un juego. Tú ya has perdido, pero podemos otorgarte una oportunidad. Cédeme tu alma, y la de ella estará a salvo». Diego sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor, cegado por la desesperanza. Fue entonces que recordó la antigua leyenda de un objeto que podía romper la conexión entre los vivos y los muertos. Un medallón escondido en su casa, uno que había pertenecido a su familia. Su corazón se inflamó con un nuevo tipo de energía, una chispa de determinación. «¡Jamás!», gritó mirando fijamente al narcotraficante a los ojos. Al menos no podía dejar que le quitaran todo. El tiempo se detuvo, y en ese instante crítico giró hacia su esposa. «¡Despierta, Delia! ¡Esto no eres tú!», se desahogó, extendiendo una mano hacia su figura. Los ojos de la mujer parpadearon una vez más, y por un breve momento Diego pudo vislumbrar la luz de su esposa. «Diego, el medallón», susurró ella, mientras la sombra parecía agitarse, incapaz de soportar la luz que comenzaba a surgir. «Sí, el medallón», exclamó Diego, la idea tomando fuerza en su mente. «Debo encontrarlo antes de que sea demasiado tarde». Con un ímpetu renovado, se movió rápidamente hacia la despensa, cada paso un reto contra la oscuridad que lo perseguía. Mientras buscaba entre las sombras, sintió esa presencia fría más próxima, como si lo observara. «El tiempo se agota, Diego», resonó la risa del narcotraficante, burlándose de él. Finalmente, sus manos tocaron el medallón. El objeto resonó con una energía desconocida, vibrando en su palma. Sin pensarlo, corrió hacia Delia, alzando el medallón entre ellos. En ese instante, las sombras gritaron, temerosas de lo que podía venir. Sin embargo, antes de que el contacto pudiera llevar a la salvación, una risa escalofriante llenó el aire. «No podrás salvarla, Diego. Ya es demasiado tarde». Y en ese mismo instante, algo inesperado ocurrió. Un frío súbito recorría la casa, como si el tiempo se detuviera. La puerta principal estalló en 1000 astillas, y una horda de sombras entró, llevándose todo a su paso. Diego sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Su corazón seguía latiendo a 1000 por hora. Tenía que actuar rápido. ¿Podría realmente usar el medallón para romper esa conexión o solo estaba acelerando el final? La luz del medallón chispeó tenuemente, como si respondiera a su angustia. La siguiente decisión definiría todo. ¿Se atrevería a liberar ese poder y arriesgarlo todo para salvar a su amada? ¿O sería su último error?
Diego sintió el aire volverse espeso y cálido, el sudor deslizándose por su frente. Las sombras, ahora como un torrente enardecido, avanzaban silenciosamente hacia él, alzándose como un muro de furia y desesperación. La risa del narcotraficante reverberaba en sus oídos gruesa y burlona. ¿Vas a jugar con fuerzas que no comprendes, Diego? Con la mano temblorosa sosteniendo el medallón, Diego miró a Delia, su rostro distorsionado en una mueca de sufrimiento y confusión. ¡No! ¡Esto no puede acabar así!, gritó, mientras la habitación se llenaba de un eco horrible, como un velo que se rasgaba en el mundo de los vivos. La luz del medallón empezó a brillar más intensamente, casi como si su desesperación estuviera alimentándolo. Diego comprendió que debía usar su último recurso. Con la voz entrecortada, comenzó a recitar las palabras que había escuchado de su abuela, aquellas que hablaban de liberación y esperanza. Con este medallón, yo reclamo. Apenas pudo terminar la frase, la fuerza oscura lo empujó hacia atrás, como un viento demoníaco que intentaba arrebatarle el objeto santo. Los gritos de las sombras eran agudos, como cuchillos atravesando su mente, recordándole sus peores temores. Entonces vio la verdad. Las sombras no solo querían a Delia, también deseaban su esencia, su alma. Era un sacrificio que el narcotraficante estaba dispuesto a hacer. Una oferta tentadora, un camino marcado por el sufrimiento. «Déjala ir, monstruo», dijo Diego, su voz resonando con un coraje nuevo. «Yo no cederé». El medallón vibró en su mano, y una chispa de luz azulada brotó de su interior, iluminando la habitación. Los gritos se tornaron aullidos, mientras las sombras retrocedían, temerosas de esa nueva realidad. Diego, aferrándose a ese destello de esperanza, dio un paso adelante. «Delia, recuerda quién eres». Pero su voz, aunque llena de amor, era como un susurro lejano, bajo el peso de las sombras. La figura de su esposa titubeó, como una llama a punto de apagarse en el viento. Sin previo aviso, el narcotraficante hizo un gesto, y el aire se volvió helado, estrangulando todo sentido de seguridad. «No puedes salvarla, Diego», murmuró mientras los contornos de su figura se desdibujaban, haciéndose más grandes y amenazadores. «Tu esfuerzo es fútil. Tu medallón jamás romperá el lazo que hemos formado». Sentado en el sofá, Diego pensó rápidamente. «Ayúdame», susurró indefenso, mirando a Delia. «Solo necesito un instante más». Fue en ese momento que, con la luz del medallón brillando más que nunca, Delia parpadeó, y la verdadera esencia de su ser pareció regresar. Con una determinación renovada, gritó: «Diego, ven hacia mí». La risa que antes los rodeaba se extinguió como un soplo, y la sombra se estremeció, librándose de su control. Diego se lanzó hacia Delia, aferrando el medallón con todas sus fuerzas. La luz estalló en un espectáculo de colores vibrantes, disolviendo la oscuridad. Las sombras se retorcieron como serpientes enfermas, luchando por escapar, mientras el narcotraficante gritaba de rabia. Una explosión de energía casi lo atravesó. Diego cerró los ojos, sintiendo cómo el espacio se distorsionaba a su alrededor. Cuando finalmente los abrió, la oscuridad había desaparecido, y con ella la figura temible que lo atormentaba. Pero la victoria sabía amarga. Delia yacía frente a él, su mirada vacía, como si hubiera cruzado un abismo del que nunca podría volver. «Diego», murmulló, con un hilo de voz que hacía eco en un vacío inmenso. Fue un instante de incertidumbre, y él sintió que el terror volvía a rugir en su interior. Después de todo, ¿había logrado salvarla o solo había liberado algo peor? Mientras se acercaba, un murmullo resonó en el aire a su alrededor, oscuro y tentador. «Esto no ha terminado. La verdadera lucha está apenas comenzando». El viento gélido hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Diego, y de pronto la sombra que había escapado parecía haber dejado un mensaje siniestro en la brisa.
La batalla por el alma de su amada había tomado un nuevo giro. ¿Podría verdaderamente liberarla de sus cadenas, o su verdadera naturaleza era más oscura de lo que él había imaginado? Su corazón latía desbocado mientras la habitación se llenaba de un nuevo terror, prometiendo más secretos ocultos en la penumbra que lo rodeaba. Diego sintió como el aire a su alrededor se tornaba aún más denso. Delia no lo miraba, su rostro era una máscara de confusión y temor. Una sensación helada le recorrió la columna vertebral. La luz del medallón persistía en brillar, pero había algo en su fulgor que ahora parecía menos brillante, como si las sombras hubieran dejado su huella en la luz misma. «Delia», murmuró acercándose a ella. Sus movimientos eran torpes, como si cada paso lo redujera en fuerza. La imagen de su esposa comenzaba a desvanecerse, y él sentía que todo lo que había luchado por preservar se estaba desmoronando. Las paredes de la casa, que solían sentirse familiares, se presionaban contra él, llenas de ecos de un dolor profundo. «Diego, ¿qué sucedió?». La voz de Delia era casi un susurro, pero había un tinte de terror subyacente. «¿Dónde estamos?». Antes de que él pudiera responder, una risa lejana rebotó en la habitación. Era áspera y burlona. La voz de aquel narcotraficante resonaba en su mente, como un eco que nunca se detendría. «La has perdido, Diego. Ya no es solo su alma, es tu voluntad la que ahora estoy atormentando». «Cállate», gritó Diego con una furia renovada. «No te dejaré llevarla». En ese instante, un frío penetrante acuchilló sus extremidades. Las sombras parecían revivir a su alrededor, dándole forma a una figura oscura que tomaba vida en la esquina de la habitación. «Te dije que esto no ha terminado», resonó una voz envolvente. «El medallón solo fue el comienzo. Te he dado una oportunidad, pero las sombras siempre buscan lo suyo». Diego apretó el medallón con tanto cariño que sus nudillos se pusieron blancos. «No puedo perderte, Delia. No de nuevo. No puedo». Y de pronto recordó una advertencia más sobre el antiguo amuleto. El verdadero poder no solo está en proteger, sino en enfrentar las sombras más ocultas del corazón. Las paredes parecían acercarse. Con el aliento acelerado, se lanzó contra la figura oscura. El medallón brilló intensamente, emitiendo un haz de luz pura que se enfrentó a la sombra. «No puedes controlar nuestro destino». A medida que la luz se expandía por la habitación, las sombras comenzaron a retorcerse, a gritar. En sus voces se oía la desesperación, una angustia antigua que llenaba todos los rincones de la casa. Diego sintió que el roce de un abrazo espectral lo envolvía, como si múltiples almas intentaran entrar dentro de él. Un rayo de terror se coló por su ser. «¿Diego?». La voz de su esposa le llegó como un susurro de otro mundo, y en un instante de lucidez comprendió el profundo lazo que los unía. Ella era la luz que podía ahuyentar a las sombras. «Eres más fuerte de lo que crees». «Sí, lo somos», gritó él, sintiendo un nuevo ardor en su corazón. La oscuridad retrocedía ante el poder de esa creencia compartida. Pero no era suficiente. Delia aún luchaba contra cadenas invisibles, y las sombras, aunque debilitadas, estaban decididas a reclamar su premio. Algo daba vueltas en su mente, un viejo cuento que su abuelo le había contado. Los pactos con las sombras nunca eran solo un juego, era un recordatorio de que muchas veces el sacrificio más doloroso era el que nunca se esperaba. «Necesito que confíes en mí», dijo Diego, sintiendo que cada palabra era un hilo tendido entre dos almas. «Lo haré hasta el final». Delia apenas podía contener las lágrimas. Sus ojos comenzaron a restablecerse, como si la luz del medallón luchara por rescatarla. De repente, un chillido desgarrador rasgó la tranquilidad que intentaban construir. Todo lo oscurecido, lo que parecía olvidado, surgió en una tormenta de movimiento, como una última fase del horror.
Era el eco del verdadero terror que amenazaba con consumirlo todo. «Lucharemos juntos», dijo Diego decidido. Pero en su interior, una pregunta perturbadora brotó. ¿Cuánto estarían dispuestos a sacrificar para mantenerse juntos? Las sombras nunca se rendían tan fácilmente. La luz del medallón comenzó a titilar, y el tiempo pareció detenerse ante la inminente batalla que se avecinaba. Las sombras giraban como un torbellino, listas para redoblar su ataque. Esto podría ser el final, o el último refugio en una lucha interminable. «¡Resistamos!», gritaron juntos, mientras la oscuridad arremetía en su contra, pero en lo profundo de ellos sonaba la inevitable advertencia. ¿Estarán listos para pagar el precio de la verdad? El aire se volvió un hielo mortal, pegando a Diego y Delia en sus lugares. Las sombras se retorcían como serpientes, buscando la debilidad en sus corazones. Diego sintió que el medallón vibraba en su mano, como si tuviera vida propia, y eso lo llenó de determinación. El frío que antes lo paralizaba ahora se convertía en un fuego que lo impulsaba a avanzar. «Debo encontrar la forma de liberarte», pensó, girando su atención hacia la figura oscura que se aproximaba. Era una marea de oscuridad en constante movimiento. Su forma se desdibujaba, como un espejismo. Las risas burlonas resonaban y llenaban el espacio con un oscuro júbilo, cada risa como un puñal directo a su esperanza. «¿Qué harás, Diego? ¿Acaso crees que ese medallón te salvará?» La voz del narcotraficante fue como un canto de sirena, seductora y aterradora. «Las sombras tienen hambre, siempre tienen hambre». «¡Maldito seas!», gritó Diego, alzando el medallón. Era un último recurso desesperado. La luz del amuleto estalló con una intensidad que deslumbró la habitación. Las sombras chillaban, retrocedían, pero también contraatacaban, llenando la sala de ecos de risas que se transformaban en gritos desesperados. La figura oscura dio un paso al frente, acercándose. Su rostro se definía como una masa indescifrable de dolor y rabia. «No sabes nada sobre sacrificio, padre. Este será tu fin, y la gloria de la oscuridad comenzará aquí». Las palabras resonaron en la mente de Diego, y un sudor frío comenzó a descender por su frente. La angustia de perder a Delia se mezclaba con la creciente furia que sentía al enfrentarse a esta entidad. Su esposo fiel y protector nunca había contemplado un camino donde el sacrificio pudiera ser la clave de su supervivencia. Sin embargo, en su corazón sabía que esto podría acabar con sus sufrimientos. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó Delia, su voz temblando, tirando de él hacia atrás con una fuerza que quería anclarlo en la esperanza. «No permitiremos que nos arrastres de nuevo». El aire se espesó y un viento gélido barrió la habitación. El medallón resplandeció nuevamente, pero esta vez con una luz que contenía un nuevo secreto. Más allá del brillo, Diego vislumbró una posibilidad de redención, un destello de poder compartido. «Es hora de afrontar a tus miedos», susurró Delia, su mano tocando suavemente la de él. «Aún podemos luchar, Diego». En ese instante, cada cadena invisible que la mantenía atrapada comenzó a romperse. Las sombras a su alrededor temblaron, perturbadas por el vínculo que crecía entre ellos. La luz del amuleto se potenciaba como una supernova celestial que desbordaba amor y valor. «Ahora», exclamó Diego, y juntos canalizaron sus almas a través del medallón. Las sombras comenzaron a desvanecerse, pero el sonido desde el fondo del lugar creció. Un retumbar de risas sombrías que se entrelazaba con gritos de furia. «No escaparás de mí, Diego. Este es solo el principio. Cada rayo de luz que emanas agranda tu dolor». Una imagen estremecedora cruzó la mente de Diego. La figura de su hijo, rostro pálido, mirando con tristeza. Ese recuerdo lo llenó de horror. «Déjamelo a mí»,
Gritó hacia el vacío, decidido a hacer lo que fuera necesario. Pero el medallón comenzó a desvanecerse lentamente. La conexión vital estaba debilitándose. La voz del narcotraficante resonó aún más macabra. Ya no te queda tiempo. Este será tu sacrificio. Diego sintió que el mundo se retorcía y giraba. Todo comenzó a deslizarse hacia la oscuridad, pero en su interior algo ardía, algo tan fuerte que parecía invencible. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar por tu amada?, susurró la sombra en lo más profundo de su mente. Todo lo que sea necesario, respondió Diego. La risa burlona se evaporó, pero no antes de dejar una última inquietante pregunta resonando. ¿Harás lo que ella nunca haría por ti? A medida que la luz disminuía, el terror se apoderó de ellos. A lo lejos, el sonido de un murmullo amenazador comenzó a crecer, anunciando que la lucha apenas comenzaba. ¿Qué pasará si el camino hacia la victoria significa perderse a sí mismo? Esta batalla con las sombras apenas había comenzado. La oscuridad se espesó alrededor de Diego y Delia, como un manto pesado que les robaba el aliento. Los ecos de risas aún resonaban en sus oídos, transformándose en lamentos que significaban el regreso de un horror olvidado. Sin embargo, había en el aire un rayo de luz. La conexión entre ellos era palpable, un hilo dorado que desafiaba al abismo. «Vamos, Diego», instó Delia, sus ojos brillando con una determinación que lo sorprendió. «No dejemos que nos consuman». La figura oscura, su rostro cada vez más definido, se lanzó hacia ellos como un torbellino, sus brazos extendidos para abarcar la desesperación que emanaba de su ser. Diego, con el medallón aún brillando débilmente, sintió que la verdadera batalla no solo sería contra las sombras que los rodeaban, sino contra sus propios miedos. Un instante y la figura se detuvo, como si un peso invisible la mantuviera atada al suelo. ¿Por qué la luz no muere, Diego? Tu sacrificio debería haber comenzado ya. «Porque nunca te dejaré ganarle», Diego gritó, levantando el medallón con toda su fuerza. «Nunca te dejaré hacerle daño a Delia, nunca más». Las risas se apagaron como una vela que se extingue, los ecos transformándose en un profundo silencio. Las sombras momentáneamente titubearon, como si dudaran ante la fuerza que emanaba del medallón. Diego y Delia sintieron el ímpetu del momento, el poder del amor que los unía desbordando toda desesperación. De repente, una visión asfixiante irrumpió en la mente de Diego, la imagen de su hijo atrapado en ese oscuro lugar, sus ojos implorantes reflejando la tristeza y el miedo. «¡No! ¡No podemos dejarlo!», gritó, su voz quebrándose. «Diego, enfócate», le dijo Delia, sus manos apretándolas de él con fuerza. «Nuestra luz puede protegerlo. Usa el medallón». Las sombras, alimentadas por la angustia, comenzaron a avanzar de nuevo. Susurros malditos rasgaron el aire. Diego sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena. De pronto, el medallón estalló en una luz deslumbrante, cargando el aire con una electricidad vibrante. «Nuestro sacrificio es lo que les da poder. Debemos ser fuertes», dijo Delia, su voz un faro entre la oscuridad. Diego respiró hondo y cerró los ojos, invocando todo lo que una vez superó, cada instante de alegría y dolor. El medallón empezó a brillar intensamente, formando una esfera de luz que empujó a las sombras hacia atrás, pero estaban tan cerca. Él podía sentirlas, el frío helado y descompuesto que traían consigo. «Ya no temo», susurró Diego abriendo los ojos. «No tememos». Con un movimiento decidido se lanzó hacia la oscuridad, llevando consigo el medallón como una espada de luz. La figura oscura, riendo convulsivamente, retrocedió, y Diego sintió un nuevo ardor en su interior. «¿Y si fallamos?», preguntó Delia, la incertidumbre pesando en su voz.
No podemos fallar, respondió él, mirando directamente a la oscuridad. Estamos juntos en esto. Y así, en ese momento de vulnerabilidad, la esfera de luz estalló en 1000 fragmentos que iluminaban cada rincón oscuro. Las sombras estaban al borde de ser desvanecidas, pero Diego sabía que el precio sería alto. Un estruendo ensordecedor rompió el silencio y las paredes comenzaron a temblar, revelando secretos ocultos. Las sombras se arremolinaron, discutiendo entre sí, tratando de recuperar el control. «Esta no es la última vez que nos vemos», susurró la voz del narcotraficante. «La oscuridad se renueva siempre». Diego sintió la presión aplastante de la oscuridad otra vez, y supo que la lucha estaba lejos de terminar. Aún había un camino tortuoso por recorrer. «¡Diego, cuidado!», gritó Delia, y una sombra más oscura que las demás se lanzó hacia él con una rapidez aterradora. En el instante antes de que lo alcanzara, la luz del medallón resplandeció, ofreciendo un último destello de esperanza. ¿Sería suficiente para retener a la oscuridad, o 17 otros habían caído en la trampa de esta entidad antes? La angustia se apoderó de él mientras la sombra se lanzaba. La luz vibrante en su mano iba disminuyendo rápidamente. ¿Qué oscuro secreto pasaría al abrir la puerta hacia la redención? El medallón centelleó, pero a medida que la oscuridad se acercaba, una pregunta emergía con un eco disonante. ¿Cuándo se siente la oscuridad más real? ¿Es en el último momento antes de caer? ¿O en el instante en que se pierde toda esperanza? La batalla estaba lejos de concluir, y con cada saldo el dolor exigía una respuesta. La esfera de luz del medallón brilló con una intensidad desesperada, como un faro en medio de una tormenta oscura. Diego sintió la presión del aire, como si la oscuridad misma pesara sobre él, tratando de absorber cada rayo de esperanza. La sombra se acercaba velozmente, un vendaval frío que prometía el final. «¡No!», gritó con todas sus fuerzas, concentrando su energía en el medallón. La luz chisporroteó, abrumando momentáneamente la oscuridad, pero Diego sabía que no duraría. Era una carrera contra el tiempo, y el tiempo estaba en su contra. Delia, con el rostro tenso, lo miró y, sin pronunciar palabra, asintió. Era un acuerdo tácito, enfrentar la sombra juntos o sucumbir ante ella. Diego respiró hondo, y sintiendo el calor de su conexión, elevó el medallón sobre su cabeza. La brillantez emanó como un sol naciente, desafiante y ardiente. La figura oscura se detuvo, como si un rayo de luz hubiera interrumpido su trayectoria. «Ese poder no es tuyo para usar», rugió, su voz llena de rabia y pánico. Las murallas que rodeaban el lugar comenzaron a temblar, y Diego vio que el suelo se agrietaba, revelando un abismo oscuro que parecía dispuesto a tragarlos. «Debemos irnos», instó Delia, su voz más fuerte que el grito deformado de la sombra. «Si lo hacemos bien, quizás podamos salvar a nuestro hijo». «¿Y si esto es solo una ilusión?», pensó Diego. Pero la mirada de Delia cortó sus dudas. La luz del medallón comenzó a pulsar junto con los latidos de su corazón, y en ese instante decidió que la única ilusión era el miedo. La sombra, confusa y furiosa, retrocedió al ver la determinación de ambos. La esfera de luz creció, expandiéndose más allá de su control, proyectando formas brillantes en las paredes destrozadas. Los ecos de risas burlonas se transformaron en gritos de angustia. La sombra estaba perdiendo poder. «Diego, lo estamos haciendo», gritó Delia, su voz resonando por encima del caos. Pero el entusiasmo se congela en el aire cuando la sombra, hastiada, comienza a agruparse, formando tentáculos oscuros que se lanzaban en su dirección. «¡Aléjate, Delia!», gritó Diego, sintiendo un frío helado tocarle la piel. Con un movimiento rápido, arrojó el medallón hacia la oscuridad, tratando de que la luz alcanzara el centro de la sombra.
La esfera estalló en una explosión deslumbrante que llenó el lugar de destellos, pero en la misma medida, un grito desgarrador proveniente de las sombras rasgó su conciencia. «¡Nunca escaparás de mí!», aulló el narcotraficante enfurecido, una figura emergiendo de la sombra, sus ojos brillando con un odio sobrenatural. Diego sintió que sus rodillas flaqueaban. Nunca había sentido tanto temor. La luz del medallón comenzaba a parpadear, amenazando con extinguirse mientras la figura avanzaba. «No podemos ceder, Delia. Debemos mantenernos juntos», le dijo Diego, su voz un hilo tembloroso. «La oscuridad quiere que nos separemos». Mientras intentaban aferrarse el uno al otro, el suelo comenzó a abrirse más bajo sus pies. Diego sintió el ardor en su pecho, una mezcla de amor y terror, mientras ese espacio vacío se hacía más y más profundo. La sombra estaba dando otra vez su golpe maestro. «¡Diego, no!», Delia gritó al borde de caer en esa hendidura. Con un esfuerzo titánico, Diego extendió su brazo, tomando su mano antes de que la oscuridad lo atrapara. Ambos cayeron de rodillas, el medallón colgando entre ellos como su última esperanza. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó ella, el pánico tintando su voz. En un instante, el terror se apoderó de él. El rostro de su hijo apareció en su mente, su mirada suplicante, estacionándose en medio de la tormenta de sombras. «Debemos liberarlo», gritó Diego. Pero antes de que pudiera formular un plan, una oleada de sombras se abalanzó envolviéndolos, llevándolos a ese lugar que ya había encadenado a tantas almas. «¡Rápido, Diego, el medallón!», Delia exclamó. La luz, aunque debilitada, aún podría servirles. Mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor, Diego apenas tuvo tiempo de asimilar que la verdad del medallón era aún más oscura de lo que pensaban. Antes de hacer cualquier movimiento, un susurro helado emergió de las sombras. «Tu destino ya fue sellado». Todo se detuvo. Diego sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, y con cada segundo que pasaba la oscuridad, parecía reírse de su desesperación. ¿Estarían condenados a revivir este ciclo una y otra vez? ¿Había realmente una forma de romper la maldición? La lucha por la supervivencia apenas comenzaba. ¿Qué se requeriría para salir de la trampa oscura que los ataba? Con la luz del medallón temblando, el futuro parecía tan sombrío como las sombras que los rodeaban, y una sola pregunta resonaba en sus corazones. ¿Habría alguna redención posible en medio de tanto horror? El silencio se rompió de golpe por un grito desgarrador que provenía de la oscuridad. Diego y Delia se miraron aterrorizados, mientras el eco de aquel lamento reverberaba por los pasillos de aquel lugar maldito. La sombra, ahora más intensa, parecía alimentarse de su miedo, moviéndose como si tuviera vida propia. «¿Qué hacemos?», preguntó Delia, su voz temblorosa, cubierta por el pánico y la incertidumbre. Los ojos de Diego se negaban a abandonar la figura emergente de la penumbra, que poco a poco comenzaba a definir sus características grotescas. Un rostro conocido, distorsionado por la ira, una burla de lo que alguna vez fue. «Debemos encontrar una manera de usar la luz del medallón», respondió Diego, aunque sentía su corazón hundirse ante la imagen de su hijo. La esperanza estaba empezando a desvanecerse, y él no podía darse ese lujo. La luz titilante del medallón era la única defensa que les quedaba. «¡Concentrémonos!», gritó él, alzando el medallón frente a sí, emitiendo un resplandor tenue que luchaba por mantenerse en pie. Sin embargo, la sombra parecía absorber parte de esa luz, cada vez más cerca, cada vez más voraz. La figura del narcotraficante se acercó, sus ojos destellando una malicia ingeniosa. «Nunca escaparás de mí», repitió, su voz abrupta como una sierra desgastada. «Tus esfuerzos son vanos. Te he estado esperando por mucho tiempo».
Diego sintió el calor del medallón atravesarlo, como si cada molécula de su cuerpo clamara por luchar, mientras que el rostro del ser oscuro se acercaba más. Con cada latido de su corazón recordaba con claridad la risa de su hijo, el brillo de sus ojos. «No podemos perderlo», murmuró, sin querer perder de vista esa imagen. «¡Diego, el medallón! ¡Brilla!», gritó Delia. La luz estaba flaqueando. En un momento de insight desesperado, Diego comprendió que estaban completamente atrapados por la condena de su propia seguridad. «¡Tienes que tocarlo! ¡Las palabras del antiguo hechizo, Delia!», él gritó. Su voz sonaba casi como un eco perdido en el laberinto de oscuridad. Su mente comenzó a desplegar imágenes de antiguos rituales, de aquellos que habían enfrentado otros demonios. Palabras que resonaban en su interior, esperando a ser pronunciadas. «¿Pero qué si sale mal?», cuestionó ella, retrocediendo ante el avance aterrador de las sombras. «¡No hay alternativa!». Diego la instó, obligándola a mirar hacia la luz brevemente. La sombra emitió riples de risa burlona, mientras los gritos de su hijo se mezclaban en el aire, creando un coro de tormento que desgarraba la razón. Delia, con la determinación chispeando en su mirada, se acercó junto a él, sosteniendo el medallón con fuerza. «¿Ahora?», preguntó, su voz comenzando a temblar, pero llena de una triste resolución. «Ahora», resonó Diego. Ellos pronuncian las palabras, cada sílaba saliendo a la luz como un destello en la oscuridad densa. Un estallido de energía los sacudió, y la figura se congeló, aunque sus ojos continuaban radiando odio. «¿Qué has hecho?», aulló la sombra con desesperación, más un grito de terror que de rabia, mientras se arremolinaba a su alrededor. El medallón emitió una luz tan brillante que parecía consumir la oscuridad misma. Las sombras se encogieron, atrapadas en un remolino de luz que transformaba la desesperación en esperanza. Diego y Delia soltaron un suspiro de alivio, pero sabían en el fondo que aún no estaban a salvo. Sin embargo, justo cuando la sombra comenzaba a desvanecerse, una voz susurrante se coló entre ellos, más profunda y más aterradora que antes. «Aunque logren romper esta cadena, hay algo más que los espera». Diego sintió un escalofrío recorrer su columna mientras apenas podían vislumbrar lo que se avecinaba. La luz del medallón fluctuaba, y la oscuridad comenzó a revelarse no como un enemigo, sino como parte de un sistema más amplio y malévolo del que apenas estaban comenzando a darse cuenta. De súbito, una nueva figura emergió del fondo del abismo oscuro, su risa resonando como un eco conocido. El rostro les resultaba inquietantemente familiar, y Diego sintió como la oscura esperanza se moleculeaba en su interior. «Este era solo el comienzo», decía la figura. «La verdadera confrontación está aún por llegar». Mientras se adentraban en este nuevo terror, una pregunta fatídica atravesó la mente de Diego. ¿Quién podía ser? ¿Y qué significaba eso para ellos, para su hijo, para toda la oscuridad que había caído sobre su vida? Diego despertó en la cama. Las sábanas frías lo envolvían en un sudario de angustia. Respiraba apresuradamente, el eco de los gritos aún resonando en su cabeza. ¿Había sido todo un sueño? Se sentó, notando que Delia estaba a su lado, dormida. Aliviado, pasó una mano por su frente, pero el temor seguía intacto. Lo que había vivido, la lucha contra la oscuridad, sentía que era más que una pesadilla. Sin embargo, a medida que la luz del día comenzaba a entrar por la ventana, un nuevo temor le invadió. Algo le decía que la batalla aún no había terminado. Un susurro inquietante recorrió la habitación. «Esto no ha terminado, Diego». Al instante recordó la figura del narcotraficante, su risa burlona y su promesa de que todo era solo el principio. Se levantó de la cama, decidido a proteger a su familia. No habría tregua.
Cuando sus pies tocaron el suelo, un escalofrío recorrió su cuerpo. Miró a Delia, su rostro sereno iluminado por la luz suave. Sentía que el amor por ella lo impulsaba a enfrentarse a lo que fuera necesario. Salió de la habitación para investigar, sus sentidos agudizados. La casa estaba en silencio, pero ese silencio era como un eco siniestro de los peores momentos. En la sala de estar lo notó. Una sombra oscura se deslizaba en la esquina, apenas visible, como un remolino de tormenta que amenazaba con arrebatarse todo de nuevo. Diego sintió el frío apretarse en su pecho. La figura del narcotraficante se erguía, más tangible, disfrutando de su creciente terror. Has pensado que habías ganado, pero no comprendes el verdadero poder de esta oscuridad, susurró, como un veneno que se filtraba en sus venas. «Déjalos en paz», gritó Diego, sabiendo que debía mantenerse firme. Sin embargo, las sombras parecían avanzar, danzando hacia él, acusadoras y burlonas. Diego sintió la presión aumentada a cada instante. Su mente se debatía entre la lucha y el miedo, pero entonces recordó. El medallón. Había algo especial en él, algo que los unía y que podía invocar su fuerza. En una acción desesperada, levantó el medallón ante la sombra. Brilló con luz, iluminando el salón. «Nunca más seré tu víctima», exclamó mientras la luz del medallón comenzaba a arder intensamente. La sombra aulló, pero también se encogió, temiendo ese poder resplandeciente. Diego sintió la energía fluir a través de él. El amor por Delia y la memoria de su hijo llenaron su pecho, empoderándolo. «Esto no termina aquí, Diego». La voz del narcotraficante se volvió chirriante de rabia, pero Diego continuó. «Cualquier precio, cualquier sacrificio será menor que dejar que destruyas lo que amo». Y con esas palabras sintió una oleada de luz que envolvía la habitación. La figura maligna retrocedió antes de desaparecer, pero antes de desvanecerse dejó un último eco siniestro. «Recuerda, siempre habrá más sombras, siempre habrá un precio que pagar». Cuando el silencio finalmente reinó, Diego cayó de rodillas. El medallón dejó de brillar y su energía pareció agotarse. Tenía la herida de un sacrificio que nunca podría olvidarse. Delia emergió del pasillo, su rostro lleno de preocupación. «Diego, ¿estás bien?» Él la miró viendo en sus ojos la luz que necesitaba. «He enfrentado mis demonios, pero la lucha nunca acaba. Pero mientras estemos juntos, sé que podemos vencer cualquier sombra que nos aceche». Ella se acercó y lo abrazó con fuerza. En ese momento, cuando el mundo exterior parecía amenazar con colapsar, se reforzaron mutuamente. El amor era más poderoso que cualquier oscuridad. Diego cerró los ojos, sintiendo que una nueva luz empezaba a nacer en su corazón. Las sombras podrían volver, pero juntos estaban listos para enfrentarlas. Sin embargo, sabía que la lucha no era solo con seres oscuros, sino también contra los secretos del pasado y todo lo que podría llegar a atemorizarlos de nuevo. El precio no solo era físico, iba mucho más allá. Requería enfrentar sus propias dudas y temores. La certeza de que siempre estarán dispuestos a luchar por lo que aman era suficiente. Diego abrió los ojos, respirando profundamente. En su pecho aún latía la determinación. No estaba solo, nunca más. A partir de ahora, cada sombra sería solo un recordatorio del valor que había encontrado en ellos, y en ese amor que, aunque acechado, siempre sería su luz. El horizonte se iluminaba fuera de la ventana, prometiendo un nuevo comienzo, un nuevo futuro. Juntos enfrentarían cualquier adversidad y continuarían luchando por la luz en la oscuridad, sabiendo que su conexión era más fuerte que cualquier sombra que pudieran cruzar. Nadie podría jamás quebrantar lo que realmente significaba amar. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like,
ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Esto es crucial para que continuemos creando este contenido. No esperes ni un segundo más para compartir.